pregunté si se puede grabar. Gracias, porque la anterior no se grabó. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es la iglesia primitiva, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Versículo, el texto. Mande. Los 12. Sí, con Jesús, sí. Pero después de que Jesús asciende al cielo, ya habían 120 personas reunidas esperando la venida del Espíritu Santo. Es lo que quiero leer, de hecho. Estamos leyendo ya en capítulo 1, versículo eh, capítulo 2, perdón, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. ¿Te hace referencia? Había unos cuantos discípulos reunidos. No dice unánimes, dice todos unánimes. ¿Ah? No es que si la iglesia era de 120, 40 se reunían, 100 se reunían, sino que todos estaban todos estaban unidos. Y dice la palabra, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre ellos, cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fíjense que es una reunión importante, porque en esa reunión, ¿quién vino? Vino el Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una reunión como las nuestras, en donde no todos están unánimes buscando a Dios? ¿Qué hubiera pasado? ¿El Espíritu Santo hubiera venido? O a lo mejor hubiera venido, pónganse a pensar. Pero unos cuantos, exactamente, con solamente esos. Dese cuenta que Jesús durante su vida lo siguieron miles, pero al final había un pequeño grupo de gente buscando al Señor. ¿Y esto a qué te lleva? Que si tú te pierdes algo cuando Dios quiere visitar a tu iglesia, por el hábito mismo de no asistir, te puedes perder una visitación del Espíritu Santo. ¿Cierto o no es cierto? Te puedes perder una visitación del Espíritu Santo, y eso es algo que no es bueno para ningún discípulo. Es bueno que algún discípulo se quede sin la visitación del Espíritu Santo, es bueno. Es una desgracia. Es una desgracia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que opera en nosotros para hacer la obra. Bueno, eh, si seguimos leyendo, allá en el capítulo 2, dice, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu de da que hablase. 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? ¿Qué lenguas estaban hablando? ¿Lenguas angelicales? No, eran lenguas de idiomas de diferentes naciones. Dice el texto, partos, medos, elamitas,
los que habitamos en Mesopotamia, muy al norte, muy al norte, Mesopotamia, donde me quedé, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban hablando en diferentes idiomas y estaban alabando a Dios en diferentes idiomas. ¿Por qué pasó esto? Porque era una obra clave del Espíritu Santo venir en el día de Pentecostés. Porque toda la gente estaba en Jerusalén desde hace días celebrando las fiestas. Y Pentecostés era como el último gran cierre y todavía seguían ahí. Y el Espíritu Santo visitar la iglesia y escuchando el estruendo y que empiezan a hablar, no escucharon a gente hablar en hebreo o en arameo, sino en sus diferentes dialectos. Eso fue una señal milagrosa, porque decían ellos, ¿no son todos estos galileos? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o decían, están borrachos. ¿Sí? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Está anunciando el evangelio o no lo está anunciando? Es una predicación atractiva, no tanto, ¿verdad? Tú mataste a Cristo, al cual Dios levantó, es la resurrección, está anunciando la resurrección. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús está resucitado. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. La pregunta es, ¿todos los que estaban ahí reunidos de diferentes partes del mundo sabían de lo que estaba hablando Pedro? Sí lo sabían porque venían a Jerusalén a adorar, tenían contexto. Varones hermanos, se os puede decir libremente de patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia y en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea que David no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de Jesús. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. A todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿ya la recibieron o no? Ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, era una multitud la que estaba escuchando, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, ¿qué estaban disfrutando ahorita los discípulos? El don del Espíritu Santo. ¿Sí? El don del Espíritu Santo. Voy a ponerlo aquí para que no se me vuele. Ellos ya están en la fe o no están en la fe. Ya están en la salvación, ya están en el Espíritu. Todos están en el Espíritu. Todos ellos. Y la gente dice, ¿qué es eso que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y les anuncia, ¿saben qué? Ustedes son pecadores, Cristo murió, el Padre lo resucitó y lo ha hecho juez y Señor. Así que si ustedes creen en su nombre y que Dios lo levantó a los muertos, serán salvos. Arrepiéntanse, ¿sí? Y bautícese. Y recibirán lo mismo que tenemos nosotros. Ustedes también lo recibirán, ¿sí? La iglesia participa del Espíritu Santo, ¿sí o no? Fíjense, el Espíritu Santo viene donde está ¿quién? La iglesia. Obviamente que la iglesia es por medio de Cristo. No hay una iglesia verdadera sin Cristo, sin que Cristo sea el centro de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Pero vean bien, si el Espíritu visita, a veces, yo escuché a una persona decir hace muchísimos años, me dice, hermano Jorge, ¿de verdad te preocupan los jóvenes? Me dice, porque fíjate que yo me meto con Dios y me meto mucho con Dios. Y me trepo al techo de mi casa y subo con mi guitarra y empiezo a cantar las alabanzas y Dios me visita allí, dice. Entonces yo lo escucho y digo, pues qué interesante, ¿no? Soy interesante que Dios te visita a ti. Pero ¿dónde está el resultado de esa visitación? ¿Cómo está la vida que llevas? Abandonó la iglesia y cometió un pecado terrible. ¿En dónde está esa visitación? Hay que ser humildes para aceptar que donde el Espíritu es enviado es en medio de la iglesia. ¿Sí? En medio de la iglesia. Y cualquiera que quiera recibir el Espíritu tiene que nacer de nuevo y forma parte de la iglesia. Porque todos los que hemos nacido del Espíritu, si nosotros hacemos un énfasis aquí, acá, Hechos, capítulo 2, 36 al 38. Todos los de aquí, ¿quién ha pasado por arrepentimiento? ¿Quién de aquí no sería iglesia? O de los que nos ven por internet, ¿quién no sería iglesia aquí? ¿Alguien que no haya pasado por quién? Por el arrepentimiento. Que no cree en Cristo de corazón. ¿Sí? Y aunque diga que cree en Cristo, es un cristiano raro que diga que cree en Cristo, pero no quiera bautizarse, ¿sí o no? Es un cristiano raro, porque debería que bautizarse si no se ha bautizado. Si ya está bautizado, no tiene por qué bautizarse. Ahora bien, ¿cuántas personas estamos hablando que habían en aquella época? Aquí tengo registrado, Hechos, sin perder el capítulo que estamos viendo, el 2:36. Vamos a ver Hechos 1, versículo 10. Hechos 1, versículo 10. Dice, estando ellos, noten, con los ojos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos eran esos ellos? ¿Cuántos eran? 11, porque no estaba Judas. ¿Están de acuerdo? Seguimos leyendo. Este Jesús que ustedes están viendo, así va a volver del cielo. ¿Cómo va a venir Jesús del cielo? Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén
desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, otra vez en plural, suponemos que son 11, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. 11. ¿Se refiere a ellos? Versículo 14. Todos estos perseveraban como, otra vez ¿qué? Unánimes. ¿En qué perseveraban unánimes? ¿Todos querían orar o no todos querían orar? Todos querían orar. Todos estaban unidos en la oración. En la iglesia todos deben de estar unidos. En la iglesia de Mérida, lo correcto que es que todos los discípulos estén unidos en oración. En Quimbilá, que todos los discípulos estén unidos en oración. De igual manera, en Mérida y en cualquier otra parte, en Subín, en México, todos los discípulos, la realidad que hay a nivel nacional de las iglesias, ¿cuál es? Que se cuentan los convertidos y los contados convertidos, ni siquiera el 50% asiste a la reunión de oración. Eso no es correcto y no es normal. No es un síntoma saludable. Unidos en la oración. El que de veras ha nacido de nuevo debe anhelar estar reunido. Bueno, hay hermanas que nos están viendo que me dijeron no voy a poder ir porque me siento mal. Se entiende perfectamente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no es por falta de ¿qué? No es por falta de voluntad. Voluntad la hay, pero la disposición física se le impide, está postrado, está postrada la hermana, el hermano, no puede. Y otras circunstancias. Pero apenas tenga la capacidad, la voluntad desaparece. Ya cuando tengo la fuerza ya no tengo voluntad. No, ya cuando tengo la posibilidad, asisto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ah, eran 11 que están esforzando. Cualquiera se puede esforzar con 11. Es bien fácil dirigir una iglesia de 11. Además eran los apóstoles, estaban bien comprometidos. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las ¿qué? Con las apóstolas. No, dice con las hermanas, con las mujeres. O sea que eran los 11 apóstoles. ¿Había una mujer apóstol entre los 11? O sea que había más de 11. ¿Sí? Y si dice mujeres, mínimo había 2 mujeres. Y con María, y madre de Jesús, y con sus hermanos. Había más. Dice el versículo 15, y ese es el que yo quería que llegáramos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los, en plural, hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, y es cuando anuncia Pedro de que quién va a ocupar la vacante de Judas. ¿Sí? ¿Cuántos habían reunidos en oración unánimes? Ah, es bien fácil en la iglesia de 11. Eran 120 hermanos. ¿Cuántos somos aquí ahorita? ¿Cuántos somos aquí ahorita? Así rápidamente, rápida. Aquí. 16 somos ahorita acá. ¿Cuántos son allá en Quimbilá? Y aquí, si lo sumamos, no hacemos ni la cuarta parte de esta iglesia primitiva. No, no es normal, ¿sí o no? La iglesia primitiva estaban todos juntos en oración. La iglesia moderna, júntalos a todos y no haces una iglesia primitiva. ¿Es triste o no es triste? ¿Cuál debe ser la exhortación? Oremos juntos. Oremos como qué? Como iglesia. Entonces, yo voy a poner aquí un fundamento, porque esa es mi intención. El tema de hoy de la iglesia primitiva es, porque vamos a ver características de la iglesia primitiva conforme avancemos esta semana, es la oración. La oración unánime, ¿no? Eso significa. La oración unánime. Eso es lo que significa. Hermanos, no es una exageración cuando se le exhorta a la iglesia que esté unida todos
en oración. No es un capricho, porque estoy seguro que el diablo es diablo. Yo estoy seguro que mi enemigo es el diablo. Mi enemigo no es ninguno de ustedes aquí en Mérida, en Quimbilao, en donde sea. Ninguno de ustedes es mi adversario. Mi adversario es Satanás. Pero puede ser que en sus mentes de ustedes digan, eso de que hay que reunirse todos no es necesario. Y a lo mejor es hasta un capricho del hermano Polanco. Pero no es mi capricho. Es lo que enseña la bendita palabra de Dios. Los primeros cristianos todos estaban unidos en oración. Benditos y bienaventurados todos mis hermanos y mis hermanas que se esfuerzan por asistir siempre a todas las reuniones de oración. De parte de Dios se los digo, dichosos y benditos. Pero todos aquellos que no son constantes, la invitación ¿cuál es? Sean constantes. Porque la doctrina está ya en nuestras Biblias. ¿Está en dónde? Está en Hechos, capítulo 1, versículo 14 al 15. Eran como 120 personas. Y voy a tomar de ejemplo, perdón, hermano, voy a tomarme la libertad de tomar un ejemplo. Aquí hay una hermana que está por primera vez con nosotros en oración, pero por causa de la familia no pueden venir todos. Hago la pregunta, ¿a la hermana Lizzy le hace falta ganas de venir? Todos en coro dicen, no, dice, lo sabemos. Y lo sé de muchos de ustedes, hermanos. Lo sé. No es porque no tenga ganas o no quiera o me lo impide X o Y. Pero una cosa sí, cuando hay ganas de venir, hay un acuerdo, hay una búsqueda ¿qué? Una solución. Bueno, vienes tú esta semana, vengo yo la que sigue y vienes tú y así venimos. Escuchen bien, la iglesia se reunía todos los días. Y si la iglesia se reunía todos los días, hermanos, es demasiada exigencia si nos reunimos una vez por semana. Y si tengo niños, porque a veces es porque tenemos niños, es demasiada exigencia si nos reunimos una semana sí, una semana no. No es demasiada exigencia, hermanos. Entonces, eso los digo, ¿para qué? Para que todos lo tengan bien presente. ¿Sí? Está en Hechos, capítulo 1, versículo ¿qué? 14 y 15. 120 discípulos reunidos en oración. Aquí, en el capítulo, regresamos al capítulo 2, y podemos ver en el capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No es el tema del bautizo, pero hago el énfasis. Y se añadieron aquel día. ¿Qué salto dio la iglesia? ¿El 100%? El 1000% serían 1200, ¿verdad? Si la iglesia hubiera crecido un 1000%, serían 1200, ¿verdad? Porque eran 120. Creció un 300% la iglesia. En un día. En un día. Hagamos la pregunta, hermanos. ¿Por qué a la iglesia le falta el poder? Vamos a hacer la pregunta. Y vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Iglesia primitiva. Iglesia moderna. En la iglesia primitiva están todos unánimes, lleva acento unánimes, ¿verdad? Orando. En la iglesia moderna, no todos oran. Y enfatizo en la iglesia.
Enfatizo, con sus hermanos. Enfatizo, quiero que quede bien marcado. Para que digan, hermano, te echan directas. No, es al punto, es directo. En la iglesia primitiva había visitación del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Lamentablemente en muchas iglesias modernas no hay visitación del Espíritu Santo. Hago la pregunta, ¿por qué hay visitación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y en la iglesia moderna no hay visitación del Espíritu Santo? Por la falta de oración. Aquí hay la visitación y el poder de Dios cuando la iglesia está ¿qué? Unida orando. Unida orando. ¿Sí? Unida orando. Entonces, ¿por qué no vemos el poder de Dios en nuestra iglesia? Porque no hay oración. Así de simple. ¿Qué vamos a hacer para atraer a la gente? Como ya no tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, están todos juntos en el Espíritu. Muy bien. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos después de esa visitación? Se levanta Pedro y empieza a decir que alguien debe ocupar el lugar de Judas. Lo ocupa este varón llamado Matías. Y después de esto viene el asunto de la predicación en el día de Pentecostés. O sea, reciben el Espíritu, ¿no? Perdón, reciben el Espíritu. Primero ven lo de Matías y luego reciben el Espíritu. Después de recibir el Espíritu es cuando se para que Pedro a predicar, porque decían, están borrachos. Y tenemos con la visitación del Espíritu Santo, a ver, antes que me brinque, ¿eran cuántas personas? 120. Estas iglesias modernas, ¿cuántos miembros pueden tener? Muchos, muchos. Pueden ser cientos o miles. Cientos o miles, pero sin poder. De hermanos sin poder. Ok. ¿Está bien escrito? ¿Eran? ¿Sí? Muy bien. Como tenemos esto, tenemos una predicación, obviamente, con poder del Espíritu. Amén. Tenemos una predicación con poder del Espíritu. Aquí que tenemos predicación con poder del Espíritu. ¿Qué tenemos? Tenemos, no sé, vamos a poner acá, motivador, ¿cómo se llama? Motivadores, ¿no? Tenemos coaches, se dice, coaches. ¿Qué más tenemos? Coaches, se dice. Ajá. ¿Qué más tenemos? Sí, motivadores, coaches, tenemos advisors, ¿no? Advisors, consejeros, así, medios profesionales, milagreros, coaches, escribe, ¿no? Coaches, ¿sí, no? Sí, ¿no? Sin la S. Tenemos también milagreros. Uy, milagreros. En pocas palabras, son los que son charlatanes. Es lo que tenemos. ¿Sí? Y estaban orando en un aposento alto, que es como que digas la terraza de tu casa. El lugar de reunión no era un megatemplo con luces ni con sillas acoginadas, sino que era como, el aposento era como la terraza, era el lugar de estar, de refrescarse. La gente se subía a sus techos y ahí pasaba las tardes. Entonces, ¿tenemos una deficiencia en la iglesia moderna o no? Sí la tenemos, sí la tenemos. Y en la iglesia primitiva había mucho poder de sus miembros. En su primera conversión, ¿cuántos se convirtieron? Se convirtieron 3,000.
¿Y aquí cuánto se convierte? Aquí no hay conversión, hermanos. Aquí ya hay algo que yo le llamo lo mismo que las empresas. Rotación de personal, pero no rotación de personal, rotación de religiosos. O sea que entran unos, salen otros. Luego los que entraron salen y entran otros. Y salen y así están rotando y rotando y ahí van creciendo con sus parafernalias, van creciendo, pero no hay verdadero poder, no hay verdadero poder. ¿Sí se ve claro ya? ¿Sí se aprecia? ¿Cuál es la raíz de esta basofia? La falta de oración. Perdón que lo diga feo, hermanos, pero es una desgracia. Hacer la obra de Dios sin la oración es querer hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas, en nuestra carne, en nuestra agilidad y capacidad. Y es una desgracia, es un insulto a Dios. Cualquier predicador que piense que puede hacer la obra de la predicación y no imita a los apóstoles, que aún ellos rogaban para que la iglesia ore por ellos, ese hombre no sabe quién está sirviendo y no sabe en qué obra está metido. Porque uno reconoce que la obra no funciona. ¿Por qué? Porque uno la haga, sino porque Dios nos ayuda a todos nosotros. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Por qué hago este énfasis, hermanos? Porque es necesario poner bien claras las conocimientos. ¿Por qué hablo de esto como discipulado? Para que los nuevos convertidos digan, ¿necesito qué? Allá en Quimbilá también, ¿necesito qué? Oración, necesito oración. Mi oración personal es mi responsabilidad en mi casa, pero necesito que a Dios le gusta que, ¿dónde va a llegar el Espíritu? En la iglesia, en la iglesia. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? La mayoría de los que está acá asisten a las reuniones de la Santa Cena. Y es una de las reuniones con menos discípulos, ¿sí o no? Pero no son preciosas, no son preciosas, son gloriosas. Hay veces las mejores reuniones se han dado con ese puñado de gente comprometida con Dios. Y ahí llega el Espíritu Santo. Es normal ver que esos constantes estén fortalecidos y progresando en la fe. Y lo digo para que nadie se enoje o le nazca una raíz de envidia en su corazón, porque estos hermanos o estas hermanas están más maduros espiritualmente. No es porque Dios tenga preferidos, pero Dios va a amar y va a honrar a los que le honran. Si tú pones en primer lugar a Dios, definitivamente Dios te va a tener muy en cuenta. Y donde tú estés y donde su iglesia esté, va a derramar su Espíritu Santo. Aquí me doy cuenta un método para el crecimiento genuino de la iglesia, hermanos. Aquí hay un manual para el crecimiento genuino de la iglesia. ¿O no lo hay? Y eso que no estoy desglosando esta palabrita, porque esta palabrita unánime tiene mucha profundidad. ¿Sí o no? Unánime, de un mismo sentir, sintiendo todos una misma cosa, siendo una sola persona, todos se preocupan por todos. Entonces, es importante que entendamos esto. A raíz de esta verdad, de este versículo, dice, se, se, se le dieron como 3,000 personas. ¿Qué pasó con las 3,000 personas? No, pues yo no creo que puedan perseverar. A lo mejor 120 sí, pero ya 3,000, ya no creo. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Las enseñanzas. Jesús estaba recibiendo el cumplimiento de sus apóstoles de la gran comisión, ¿sí o no? Enséñenle todas las cosas que yo les he hablado. O sea, lo estaban discipulando. Los discípulos perseveraban en el discipulado. Y dice la palabra, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. ¿Y en las qué? Y en las oraciones. Vamos a ver cada tema en diferente estudio, pero vamos a enfatizarnos en las oraciones. Como termina el versículo 115, es como acaba también Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Sí? Y aquí había ¿qué? 3,000, por así decirlo, ¿no? Aproximadamente.
3,120 discípulos. ¿Cómo dice Hechos 1, 14, 15? Eran 120 y estaban ¿qué? Perseverando y orando. ¿Y qué pasó con los 3,000 en Hechos 2, 42? Eran 3,000, hermanos. ¿Se imaginan una reunión de 3,000 cristianos orando? ¿Se imaginan esa reunión, hermanos? 3,000, ¿no daríamos acá adentro? Estaría lleno todo esto, estaría lleno todo el patio, todo el pasillo, y te los imaginas orando, orando. Definitivamente es una obra del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Es una obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué vemos que nuestras iglesias, según el número de los discípulos, son menos los que obran? Yo creo, como Dios no comete errores y Dios no comete fallos, el problema está en nosotros. ¿Sí o no? El problema está en nosotros. Dios jamás es el responsable de la decadencia de la iglesia. ¿Ah? Dios jamás es responsable de la decadencia de la iglesia. Eso grábaselo bien. Dios nunca es el culpable de la decadencia de la iglesia. El responsable somos nosotros, empezando por los pastores. ¿Sí? Los pastores somos los primeros responsables, los primeros que tenemos la culpa de la decadencia de la iglesia. Obviamente que si el pastor es fiel y sigue los lineamientos de las escrituras, entonces va a ser inevitable que tengamos un resultado como este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y dirían, hermanos, ¿y por qué tú tienes tiempo ministrando? Y mira cuántos somos pocos todavía. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dios tiene la culpa? ¿El Espíritu Santo tiene la culpa? No, me falta entregarme más. ¿O hay otra respuesta? También nosotros somos responsables. Por ejemplo, cada iglesia tiene que ver si está unido a la oración, también la iglesia debe ver si predica el evangelio, si no falta sus reuniones, sus discipulados. Es normal, pero yo entiendo esto, es mi responsabilidad. Amén. Es mi responsabilidad. Bueno, avanzamos. Si nosotros vemos la gran importancia que tiene la oración en la iglesia, podemos concluir de que no debemos de faltar, sino que tenemos que preocuparnos por asistir constantemente. Vamos a ver rápidamente en nuestras Biblias allá un hábito de los apóstoles, Hechos capítulo 3, versículo 1, ahí cerquita. Vamos a ponerlo como referencias. Referencias rápidas. Como referencias rápidas. Vamos a poner como referencias rápidas. Referencias a la oración en unidad. Y tenemos la primera, ¿cuál es? Hechos 3, 1. ¿Qué dice alguien? ¿Lo puede leer en voz alta? Hechos 3, 1. Es todo. Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, a la hora de la oración. Hago la pregunta, ¿de dónde salía esa costumbre de orar a las 9? ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué, perdón? ¿De Jesús? Mande. Pedro y Juan. Era la hora de los rituales judíos. O sea que ellos, como ya eran cristianos, dejaron de orar. No, ellos oraban porque veían también el ejemplo de Cristo. Y si la reunión de los sacrificios judíos era, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, pretexto para ir a la casa de Dios y orar, lo iban a dejar de hacer los discípulos. Otra, dos. Dice que era Pedro y Juan. ¿Vivían juntos ellos dos? ¿Ustedes creen? Diría, claro. Imagínate una casa con
Pedro, su esposa, su suegra y sus hijos. Y también Jacobo con su esposa. No, pero sí, ¿sabe qué es lo que hubo, hermana? Una fuerte unidad. No podían estar, ¿qué? Separados. No podían estar separados. O sea que, a pesar de que vivían en sus propias casas, ellos se frecuentaban y se buscaban. ¿Y saben cuánto se buscaban? Es hora de orar. Como lo queríamos hoy. ¿Vas a ir a la reunión? ¿Paso por ti? Sí, dice. Y venían juntos. Y ustedes, bueno, ahí en Quimbila no se da porque la ruta es cercana, o si se da, qué bueno, si se da, qué bueno, que alguien para estimular a su otro hermano que no viene, paso por ti, aunque estés limpiando tu cheme, te estés levantando, pero paso por ti, hermano, paso por ti, y eso para traerlo, gloria a Dios, amén. Pero bueno, no sé si ahí se da, aquí se da porque las días son más largas, no disfrutan esa estancia, ese momento, no lo disfrutan, hermanos. Amén. Sí lo disfrutan, porque hay un mismo sentir, hay un mismo corazón, palpitan al mismo ritmo al nombre de Jesús. ¿Sí me doy a entender? Y los discípulos tenían unidad. ¿Para qué? Vamos a orar. Vamos a orar. Y en este caso puedes ver a Pedro y a Juan yendo juntos a orar. ¿Sí? Yo aquí vengo solo a orar. O sea, vengo con ustedes, pero nadie me acompaña porque salgo del trabajo. ¿Sí? Pero si se pueden acompañar, acompáñense, ¿sí o no? El hermano sale de su trabajo, ¿verdad? ¿Quién de aquí sale de su trabajo y viene? Salir del trabajo y venir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero no tenemos muchas opciones, ¿no? Sí, no tenemos muchas opciones. Pero a lo mejor sí nos vamos juntos también. Y cuando nos vamos juntos, ¿quién ha hecho esto? ¿No te bendijo la palabra de hoy? ¿No te bendijo la reunión de hoy? ¿Cómo viste la palabra? ¿Cómo viste esto? ¿Habías comprendido esto? Yo no lo había visto así. ¿Alguien ha hecho algo así como esto? Y Dios está recreando en el conocimiento de su palabra. Todo esto pasa cuando hay unidad y sobre todo unidad en oración. En oración. Siguiente. Vamos a ver otro. Rápidamente. Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, oye, todavía sigue creciendo. Todavía sigue creciendo. Todavía seguían creciendo. Como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de griegos contra los hebreos. Aquí hay un registro de pecado en la iglesia primitiva. ¿Sí? Es, si no me equivoco, el primer registro de pecado, los primeros registros de pecado de la iglesia primitiva. ¿Qué pecado hubo? Murmuración, hablar a espaldas. ¿Qué murmuraban? ¿O qué decían? Porque no va a faltar, no falta la murmuración en la iglesia, ¿cierto o no es cierto? Hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. ¿Qué dice? De los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un ministerio, aparentemente, de distribución de misericordia, de recursos, de comida, qué sé yo. Y dice la palabra que aparentemente los griegos se sintieron desplazados o ignorados porque les daban prioridad a las viudas judías. Y empezaron a hablar. Tac, tac. Pero no fue un pecado de los apóstoles, porque los apóstoles se encargaban de esa labor. Y lo quiero aclarar. El hecho de que eso hubiera existido es por el gran número de discípulos que ya era difícil de administrar para los apóstoles. ¿Cómo lo sabemos esto? ¿Cómo lo sabemos? Dice la palabra. Versículo 2. Entonces los 12, ¿quiénes son los 12? Son la autoridad de la iglesia, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Qué entienden ustedes por esto? Si yo me dedico a la distribución diaria, voy a dejar de ¿qué? ¿Qué hacían ahora los apóstoles? Voy a dejar de leer, de llenarme y con eso predicar. Y dicen, no es justo que yo abandone la palabra por estar atendiendo las mesas, el audio o el sonido, un ejemplo, ¿no?
no es justo. Entonces dice el apóstol, dicen los apóstoles, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos, ¿en qué dice el texto? En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué significa persistir en la oración? Es Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 4. Persistir. Hermanos, si yo veo a Pedro persistiendo en la oración y yo no soy apóstol, a mí me dan ganas de persistir en la oración, aunque yo no sea apóstol. ¿No te pasa lo mismo? O porque como yo no soy apóstol, no me aplica persistir en la oración. Obviamente que ellos lo tenían que hacer, y sí lo tenían que hacer, ¿por qué? Porque no iban a descuidar algo tan importante como era la oración y la ¿qué? Y la palabra para dedicarse a las mesas. ¿Qué iban a enseñar después? Entran en activismo y descuidan el llamado principal. Fueron llamados para predicar el evangelio, para discipular a la iglesia. Entonces, ellos deberían ¿qué? Ocuparse de lleno en el llamado principal que Dios les dio, y ahí empezaron a delegar otras responsabilidades a los miembros de la iglesia. En este caso, hay persistencia en la oración. Bueno, a lo mejor solo aplica para apóstoles. ¿Qué requisitos necesitaba un diácono? Aquí lo dice, ¿no? Dice que estén llenos del Espíritu Santo, dice de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea que existe el diácono de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que no ore en la iglesia. ¿Puede existir algo así? Entonces, ¿un diácono qué es? Es un ayudante. Un diácono es un ayudante de la iglesia. Josué Irión les decía diacomonios, ¿sí? Porque no se comportaban como diáconos, sino se comportaban mal. Pero un diácono es ¿qué? Es un ayudante y debe de estar ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, buen testimonio y de sabiduría. ¿Cómo va a tener todo eso si no ora? ¿Cómo va a tener todo eso si no lee la Biblia? ¿Se puede tener sabiduría verdadera sin la Biblia? No. Entonces, imagínate, ellos tenían que orar. La iglesia persistía orando, porque la necesidad del énfasis en los apóstoles era para que ellos no abandonen su ministerio y porque era mucha la congregación. No era por otra cosa. No era porque la oración fuera menos valiosa, ni porque no tuviera que atender a las viudas griegas. La oración era importante. La oración era importante. Bueno, cuando la iglesia tiene necesidades por algún discípulo, por algún hermano, ¿qué debe hacer la iglesia? Debe ayudarlo, pero debe de orar. Debe de orar. Obviamente que hay que ver acción. Vamos a ver Hechos capítulo 12. Versículo 1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que les custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Qué vemos? Hechos capítulo ¿qué? 12, versículo 5, ¿no? Oración sin cesar. ¿Cesar? ¿Con ese? ¿Cesar con ese? Cesar. ¿Cesar?
CS, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Oración sin cesar por él. ¿Se cansaba la iglesia de orar por sus hermanos afligidos? ¿Y nosotros nos cansamos? Nosotros como que sí nos olvidamos, ¿verdad? Y debería ser así. No debería ser así. Vamos a ser honestos y sinceros. Tenemos que pasar de acá a acá. Tenemos que ser sinceros, ¿sí o no? O decimos, no, estamos aquí parados. No, vamos a ser sinceros. Dios da gracia a los humildes. Estamos aquí. Vámonos a pasarnos acá. ¿Sí? ¿Cómo está la iglesia de Mérida? Ustedes que están en qué Mérida, ¿qué consideran? Estamos aquí, ¿verdad? En Quimbilán, ¿cómo se consideran? ¿Acá o acá? ¿Sí? En Subín, ¿cómo se consideran? ¿Acá o acá? ¿Sí o no? ¿Hay alguien más conectado, hermano, aparte de Quimbilán? Ah, muy bien, muy bien. Bienvenida, Stephanie, de Tiquimul. Muerte Tiquimul. Hermana Lizzy, bienvenida. Entonces, tenemos que ser honestos y sinceros, humildes. Vamos a pasar de acá a acá. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver otro, por favor, por favor, por favor, por favor. Vamos a ver otro. Ah, Hechos, capítulo 4, versículo. Hechos, capítulo 4, versículo 23. ¿Quién lo puede leer? Hechos 4, 23 hasta el 31. En voz alta, por favor. Ellos habiendo oído, alzaron grandes las voces de dinero. Soberano Señor, tú eres maravilloso, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste, por qué se amotinan la gente y los pueblos tienen las cosas vagas, que reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente estuvieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien uniste. Herodes Poncio Pilato con los gentiles del pueblo de Israel para hacer sobre su madre y consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hablen sus palabras, mientras extiende su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muy bien. Hechos 4, 24. Alzan unánimes la voz. ¿Por qué alzan unánimes? ¿Cuál fue el motivo de la oración de estar junto a la iglesia y orando? Las amenazas de qué? De los adversarios de Cristo. Y ellos dijeron, ¿ellos qué hicieron? Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Y ellos lo hicieron unánimes para tener valor, para ser una iglesia que se opaque, que se calle la boca. No, Señor, danos más valor aunque nos amenacen, aunque nos persigan, danos más valor. Y también pueden ver que esa iglesia, ¿por qué más está orando? Está orando por señales y prodigios. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por señales y prodigios? Allá en Quimbilá. Bueno, creo que somos sensacionistas, ¿no? Tampoco hay que equivocarse para no caer en estos que se creen milagreros, ¿no? Milagreros. Todo eso tiene como fin que el progreso del evangelio. Tenía como fin el progreso del evangelio. Hablaban con valor, hablaban con denuedo, había prodigios, había confirmaciones del poder de Dios, pero tenía como fin
el progreso del evangelio. O sea, los enemigos no iban a poder detener a la iglesia. ¿Amén? Entonces, si estamos viendo todo esto aquí en nuestras Biblias, es porque hay evidencia suficiente de que la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Cualquier circunstancia era motivo para orar, ¿sí? Era motivo para orar. ¿Qué más? Ah, vámonos a Romanos capítulo 12, versículo 11. Después de Hechos, está Romanos. Dice la palabra de Dios, 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, no seas flojo, sino apúrate. ¿Sí? Hermano, hermana, no seas una hermana floja. No seas un hermano flojo. No seas un hermano perezoso. En lo que requiere, ¿qué? Diligencia, no seas. Si requiere velocidad, no seas lento. ¿Sí? Dice el texto, versículo 11, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué más? Constantes en la oración, constantes en la oración. Acá, esto es propio de la iglesia primitiva, ¿sí? Todo esto. Pero aquí en Hechos, en Romanos, capítulo 12, versículo 11 y 12, dice que requiere diligencia. Requiere diligencia. O sea, hay que aplicarse. ¿Sí se lee? ¿Sí se lee? Hay que aplicarse. ¿Y qué es lo que requiere diligencia? Y da muchas características. Hay que ser fervientes en espíritu, hay que servir, hay que estar sirviendo, hay que estar gozoso, pero estoy haciendo un énfasis por el tema de hoy. ¿Qué requiere diligencia? Ser constante en la oración. ¿Y qué es constancia? Seguido, que no falles, no falles, no falles, no falles. Esfuérzate por estar constantemente en la oración, constante en la oración. Amén. Esto es propio, requiere diligencia. Sí, en lo que requiere el hermano Polanco, que es muy caprichoso, vengan a reunirte a orar, diría. No, hermanos, la Biblia dice en lo que requiere diligencia, etcétera, etcétera, constantes en la oración. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Y hago un énfasis, lo dice la palabra, lo dice la palabra, lo dice la palabra, lo dice la palabra. ¿Sí? Y teníamos que tener la iglesia primitiva, ¿qué se caracterizaba la iglesia primitiva? Oraba, 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 oraba y oraba. Aquí hay reunión de oración los jueves y hay una reunión de oración los domingos, ¿no? O a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana hay una reunión de oración. Entonces, si están viniendo esas reuniones, pues no falten. ¿Sí? No falten. ¿Es importante reunirse como iglesia o no es importante? La iglesia es importante que se reúna, cantamos, adoramos, convivimos, compartimos los alimentos, escuchamos la palabra juntos, adoramos, pero sobre todo, ¿qué? Oramos, oramos. Entonces, si ellos oraban para ver el poder de Dios, milagros y prodigios, ¿será que se puede convertir el que parece que no tiene remedio? ¿Será que el esclavo del pecado puede ser libre? ¿El esclavo del diablo puede ser rescatado? Claro, ¿cómo se consigue? Si el hermano está afligido, oramos. Si a la iglesia le falta valor, oramos.
Si no sabemos qué hacer porque el ministerio se nos sale de las manos, necesitamos que sabiduría, oramos. Lo que necesitemos, oramos. Queremos que el reino de los cielos se extienda, oramos. Amén. Oramos. Tenemos jornada de salud, tenemos retiro, reunión de matrimonios en el próximo mes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en nuestra capacidad? ¿Hacemos o no hacemos las reuniones? Sí, pero antes vamos a acompañarlas de oraciones. Vamos a ungir nuestras obras con oraciones, auténticas oraciones. Cualquier ministerio que exista sin oración, sea el ministerio que sea, no se está comportando como la iglesia primitiva, sino como la iglesia moderna. ¿Sí? No se está comportando. Cualquier ministerio, el que sea predicación, evangelismo, sea escuelita dominical, sean los niños, sea alabanza, sea una revista cristiana, sea una casa hogar, sea lo que sea. Si no hay oración, no se puede esperar el éxito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Alguna duda, pregunta hasta por aquí? Que en el mundo también se conocían las fiestas, todo el pueblo de Jerusalén, alrededor. Escuchaban. Era tanto el clamor de alabanza que temblaba el lugar y no podía. Se escuchaba de lejos. Escuchaba de lejos. Y eso es importante entenderlo porque no creo que la iglesia tenga menor júbilo y gloria y visitación de Dios que el Israel antiguo. ¿Verdad que no? Si es el mismo Dios y con la revelación de Cristo, debe ser algo mejor. Debe ser algo mejor. Amén. Sí, yo sé que estamos cansados, hermanos, tenemos obligaciones y tenemos trabajo. ¿Sí o no? Pero si queremos ser un Dios poderoso, Dios ayúdame a tener fuerzas. Ayúdame a edificarme en la reunión. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer todo esto. Y si somos sinceros y honestos y nos damos cuenta cuánto tiempo le dedicamos al mundo después de las horas de trabajo, ahí sí nos esforzábamos más. ¿Sí o no? Es más, les voy a decir algo. En la religión, yo me lo digo a mi esposa, yo siento que en la religión nos esforzamos más. Pero como había el pensamiento de que la justicia era por obras, en la religión sí nos esforzábamos más. Adelante, adelante. Stephanie, adelante. Muy bien. En la iglesia primitiva habían milagros, pero portentosos. O sea, no son milagritos, manipulaciones, sino que era, ¿qué pasaba con este hombre, el ciego de nacimiento, que sanó Pedro, ¿verdad? El, el de la puerta de la hermosa, y el que nació, sí, bueno, el cojo, era el cojo. ¿Qué otro? La sombra de ellos iba sanando. Al cojo fue el que le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Te doy un lugar VIP en mi megatemplo, dijo Pedro. No tenemos dinero. Hermanos, la mayor desgracia que le puede pasar a la iglesia no es que no tenga fondos, es que no tenga el Espíritu Santo. Ahora bien, la hermana pregunta acerca de milagros. Dios puede obrar aún milagros, y se los digo así como, se los digo a mi punto de vista personal, pero siempre y cuando sea con el objetivo de glorificar a Dios. Si hay algún resquicio en mi corazón de que quiero hacer milagros, ¿para qué? Para que me vean, estoy seguro que Dios no va a mandar milagros. Ahora bien, hay testimonios de hermanos en regiones donde no están tan civilizados como la India, como las selvas de Centroamérica, en donde hay sanidades, hay hasta resurrecciones de muertos y cosas así por el estilo. ¿Y cómo? Aquí hay hermanas que han sanado de cáncer, ¿sí o no? Entonces, ¿eso por qué sucede?
¿Sucede para que el Espíritu le dé el foco al sanado o al que ora por el enfermo? ¿Sucede para qué? Para que la iglesia mire a Dios, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que la iglesia busque la gloria de Cristo. En este caso, si yo no amo a la gente, si yo no visito a la gente, ¿me dará Dios don de sanidad? Pues no, pues ni siquiera me acuerdo de los enfermos. Pura emoción, pura emoción. Sí. Entonces, Dios sí puede hacer milagros. Y otra cosa, yo hice la pregunta, ¿cuántas veces hemos orado por milagros aquí en Mérida? ¿Me respondieron algo? Aquí en Mérida. Allá en Quimbilá, hermanos, que nos digan cuántas veces han orado por prodigios y milagros. Allá en Quimbilá, que alguien nos diga por allá. Aquí, ¿qué dijeron ustedes, hermanos? Para que se los digan los de Quimbilá y a Stephanie. Sí hemos orado, ¿verdad? Sí hemos orado, sí hemos pedido, sí hemos rogado, sí, y hasta hemos dado los testimonios después de la sanidad. Sí, así es, hermana, así es. Pero una cosa tiene que ser verdad, la disposición del corazón de glorificar a Dios por encima de todo, sí. Yo estoy seguro que Dios puede hacer esas obras. Hay una doctrina que se llama el cesacionismo, que enseña que cuando los apóstoles murieron y los discípulos de los apóstoles murieron, se acabaron todos los milagros. Sí, pero eso es una postura. Es una postura de teólogos, teólogos, porque Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Sí. Muy buena postura el hermano, que es humilde, ¿no? Que un hermano que se llama Sugel, dice que él es sesionista, es sesionista, pero Dios no, dice. Sí, es bueno eso, se vale, porque Dios es Dios, ¿ah? Él si quiere sana a alguien ahorita. Hay testimonios, hermanos, hay testimonios. Y no solamente entre nosotros hay testimonios, hermanos, de que hemos oído, hemos orado, hemos visto la mano de Dios. Hemos orado para que se convierta la familia. Aquí está un milagro aquí sentado. Amén. ¿Sí o no? Y podemos seguir orando, pero no va a funcionar la oración si estamos así, sin el Espíritu, no va a funcionar nada lo que hagamos. Vente a mi iglesia, vente. Mira qué bonito mi templo, mira qué bonito tenemos tratar chulamente, mira. Pero no hay esto, no hay esto, no hay esto. Destinado al fracaso. Prosélitos, 2 veces del infierno. Adelante, hermana. Así es. La iglesia de prosperidad es el sustituto diabólico a la falta del Espíritu Santo. Listo. Como no hay Espíritu Santo, hay que buscarle cómo armar el ciclo. Hermana Stephanie, no sé si eso respondió un poco a tu pregunta. Hay que nos comentes. Vemos tus comentarios desde aquí. Sí, vemos tus comentarios desde acá. Voy a publicar aquí una foto. Vamos a aprovechar para publicar. Ya se guardó Daniela. A ver, hermanos, una fotito. Una fotito, hermanos. Entonces, no hay dudas en Milán. ¿Se salió Stephanie? Bueno, alguien nos comente, hermano. Sí, hermano, ok, muy bien, perfecto, gracias. Muy bien, allá en Quimbilá, ¿algún duda, comentario? Ah, sí. Ponlo en grande, no que lo veamos. Claro, Creo que con doble clic. todo está claro, hermano. Entonces, oye, ¿verdad? Está en mudo su micrófono. Sí, bueno, Está en mudo el micrófono. Allá. sí, sí.
No, aquí no hay duda, hermano. Todo está muy claro. A ver, a ver, a ver. Ya está. Contéstale. Ya está, ya está. Te escuchamos, hermano, te No, escuchamos. bueno, sí, me oye, hermano. Sí, 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 fuerte y claro, fuerte y claro. Ah, ok. Este, sí, aquí, para acá no hay duda, hermano. Está muy claro todo. Muy bien, muy bien. Nadie tiene duda. Nada, lo entendimos todo. Perfecto. ¿Cuántas veces han orado ahí por prodigios y milagros? ¿Cuántos han orado? Creo que todos, hermano. Todos hemos orado por eso. Y Dios ha respondido. Ha respondido. Hemos visto esa maravillosa gracia. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, vamos a avanzar y vamos a acabar entonces. Muy bien, hermano, gracias. Vamos a avanzar y como para que concluyamos, nos vayamos a descansar. Ah, si queremos más confianza en Dios, hay que orar. ¿Sí? Eh, Efesios capítulo 6, hablando de la armadura de Dios al final, el capítulo 6. Gálatas, Efesios, Filipenses. A ver, ese versículo. Sí, versículo 18 y al 19, 18 y 19. Efesios 6, 18 y 19. Ajá. Adelante, hermana. Toda perseverancia por todos los años, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea clara palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Muy bien. Según ese versículo, hay duda cada cuándo hay que orar. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué más dice? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Nosotros sabemos orar, de alguna manera queremos que Dios nos enseñe a orar, ¿sí o no? Pero también tenemos que aprender a suplicar, ¿sí? Podemos hablar con Dios, pero tenemos que aprender a qué? A suplicar. ¿Y suplicar qué significa? Nos lleva a una humillación total donde reconocemos que no podemos sin Dios. Estaba leyendo la Biblia hoy en la mañana y estaba viendo a Asa cuando se enfrentó a 1 millón de soldados etíopes o egipcios. Creo que eran egipcios o etíopes, es lo mismo casi, por el África. 1 millón de soldados. Y creo que él no llegaba ni al medio millón. Y le dijo, Dios, ¿qué vamos a hacer? Solo tú eres Dios, tú nos puedes salvar. Y es cuando Dios les dice la preciosa frase, salgan, esténse quietos y vean la salvación del Señor. ¿Sí? Quédense quietos, porque había venido los de Etiopía con los de no sé qué, creo que los moabitas y no me acuerdo quién más vinieron para pelear contra Israel. Y lo que ellos hicieron, se pelearon como para luchar, se pararon como para luchar y se quedaron viendo al enemigo y de repente se empezaron a matar entre ellos. Al final nada más quedaron 2 naciones y se empezaron a matar entre ellos. Los que quedaban se empezaron a matar entre ellos, como que enloquecieron todos y se mataron todos. No quedó ni uno solo vivo. Dice que cuando los israelitas llegaron, todos estaban muertos, no había ni uno solo vivo. Lo único que hicieron fue agarrar el botín y llevárselo. ¿Sí? Y entonces, eso habla de que Asa oró a Dios y pudo ver el poder de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí dice que debemos de aprender a suplicar y la súplica siempre viene, usualmente viene cuando estamos en unas circunstancias que no tenemos esperanza, no tenemos
de dónde ganar. No hay forma de ganar. Solo un milagro nos puede salvar. Entonces tenemos que suplicar, 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 suplicar. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Con toda oración y súplica. Y dice también allá en Efesios, en el Espíritu, asegurémonos que todas nuestras oraciones son hechas en el Espíritu. No oremos por orar, no oremos por rutina, no oremos por obligación, no oremos en la carne, no oremos por la fuerza. Asegurémonos que todas nuestras oraciones sean hechas en el Espíritu. ¿Sí? Y eso es una garantía de que Dios va a obrar en la iglesia. En este caso, Pablo está pidiendo la oración de la iglesia porque también reconoce que hay mucho poder en la oración unánime de la iglesia. Adelante. Pero lo mismo, hablando de orando el mismo tema o repitiendo las mismas palabras. ¿A qué es? Del mismo tema, no necesariamente, ¿no? No, por ejemplo, si vamos a repetir palabras, no es conveniente porque seríamos como los católicos que rezan un Padre Nuestro, ¿sí? Pero si pedimos siempre por un tema en específico, en este caso, todos los jueves, ¿qué pedimos? Tratamos que una oración principal que nunca dejemos de pedir, ¿cuál es? Todos los jueves. Porque no falte el Espíritu Santo en las iglesias de Quimbilá, de Mérida y de Subín, y en todas las iglesias. Pero como estamos en nuestra iglesia local, pedimos que no falte el Espíritu Santo en la iglesia, que no falte, que no falte. Y lo vamos a pedir que hasta que Cristo venga. Podemos orar por parientes que no conocen a Cristo. Podemos orar por nuestros hijos inconversos. Podemos orar por nuestros padres inconversos. Podemos orar por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Es más, un tema cotidiano de nuestra oración debe ser para guardar nuestra propia alma, ¿sí? O guardar nuestros matrimonios, o cuidar a nuestros hijos. Dice que Job solía hacer una oración en sus sacrificios, o decir una oración por sus hijos, por si quizás hubieran pecado contra Dios, ¿sí? Entonces, dése cuenta que no hay problema por eso. Mientras sea una oración que no sea como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Mientras no sea una oración que busque un deleite carnal personal, pues no hay problema. Uno puede pedir por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo. En el Espíritu, así es. Oró por su esposo, oró por su esposo. Sí. Y Dios le dio la oportunidad, así, pero en el último, en la última base. Sí, así como que safe, llegó así, por poquito y no, pero llegó. Sí, escapó como un pábilo que humea, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, se escapó. Entonces, Dios es bueno, ¿sí o no? Por eso dice que tenemos que ser constantes y fervientes. Muy bien. Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Ya son las 9:30. Hoy vimos que la iglesia primitiva era unánime en la oración. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No se olviden de esto. La iglesia no debe dejar de orar. ¿Sí? Y la iglesia oraba diario. No hacemos la gran cosa por reunirnos un día entre la semana a orar, realmente. ¿Se puede orar cualquier hora de la noche? Sí, así es. Por ejemplo, si yo oraría a cualquier hora de la noche, no voy a orar, a orar al lado de mi esposa, porque no la voy a dejar dormir. Sí. Por ejemplo, mi esposa está cansada. No voy a orar donde están mis hijos. Sí, sí, pero por ejemplo, en este caso, uno tiene que entender que cuando ora, tiene que buscar estar aparte con Dios. Sí. Es el mismo cuarto. Debe haber algún momento, debe haber alguna forma, alguna manera. No, no, en el baño no. No, no, en el baño no. No, no, en el baño no. En el baño no. En el baño no. A lo mejor por una emergencia pudiera ser. Yo sí he orado en un baño, pero no porque sea mi hábito, sino porque me hablaron y me dijeron, hermano, hay un problema gravísimo. Ora, pide esto y esto y esto y esto. Y yo estaba en mi trabajo. ¿Y dónde entro? ¿Y dónde entro? Y me metí al baño
Y como era baño con regadera, no se usaba la regadera, me arrodillé de la parte de la regadera y le pedí a Dios lo que tenía que pedir. Pero no lo recomiendo que lo hagas en tu casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es santo y la Biblia dice, no es, se los digo como referencia, no como doctrina, ojo. La Biblia dice que el pueblo de Israel tenía que cargar un palo para cubrir sus estiércoles porque no vas a hablar el nombre de Dios junto a la inmundicia. ¿Sí? Entonces, por respeto al nombre de Dios, no recomiendo que lo hagan en el baño. ¿Sí? Entonces, Dios es Dios, ¿ah? Al, al patio, una sillita, al lado. A veces yo salgo al patio y me siento. Y sale la hermana, ¿te acompaño? Acompáñame, le digo, ¿no? Lo dejo de hacer. Pero hay otro momento, ¿sí o no? Hay otro momento. En el carro, pues. Ah, no, pero te estacionas, hermano. En el carro, pero te estacionas, no manejando. Muy bien, adelante. Bueno, si es como postura de forma de oración, yo sí recomiendo la oración de rodillas, la recomiendo. ¿Por qué la recomiendo? Porque nadie puede decir que se humilla a Dios de corazón si no dobla sus rodillas, no sé cómo está eso. Ahora, ¿por qué lo digo? Que lo recomiendo. Porque si tienes la capacidad de hacerlo, hazlo. Yo todavía tengo la capacidad de hacerlo, pero empecé a hacer algo que me empezó a lastimar las rodillas. ¿Sí? Directo al suelo, ¿ah? No, hombre, y a la hora de pararme, y ya con los 40 y tantos años, y el dolor y no podía. Entonces, perdón por ejemplo, no quiero ser ligero con lo que voy a decir, ni quiero que se vuelva un chiste, pero ves una almohadita, unas chacletitas cojinadas, te ayuda a orar, te levantas y como si nada, no pasó nada. Pero yo les digo algo, si quiero orar por mis hijos, si quiero orar por la iglesia, sí me ha tocado orar por diferentes circunstancias, por Quimbila, por Mérida, por Subín, por otras partes, de rodillas. Sí, a veces mi esposa está durmiendo y trato de no hacer ruido y me doblo mis rodillas allá en el, ¿cómo se llama? Tenemos un mueblecito ahí para pedir. No sé si mi esposa me ha visto alguna vez, pero sí tratamos de hacer esa parte. Hay ocasiones que en la Biblia está la oración de Nehemías, no te da tiempo de arrodillarte, simplemente hacer una necesidad y en el instante en tu mente, Dios, ayúdanos y pides y Dios te oye. ¿Sí? Por eso dice Efesios 6, orando en todo tiempo, con toda oración y en toda súplica. Todas las clases de oraciones que puedas conocer en la Biblia, hazlas, aplícalas. Ora de rodillas, ora de pie, ora hasta en el lecho de tu cama. Y algo diré, hermano, no recomiendes. No lo recomiendo, Padre bendito, todos los días. No. Pero también la Biblia habla de que una persona en su lecho está meditando en Dios y buscando a Dios. No lo recomiendo que lo hagas, pero también es hora en todo momento. Cuando camines, cuando vayas por las tortillas, cuando vayas en el vaivén, cuando vayas en el Uber, cuando estés en tu casa a solas, principalmente a solas, orando en la iglesia, sobre todo en la iglesia. La oración más importante es la privada y la iglesia. ¿Sí? Pero la práctica de la oración tiene que ser constante. Constante. Con Dios no hay un número que te diga, el número que usted marcó está ocupado. Le sugerimos llamar más tarde. Ve que con Dios no hay eso. Con Dios siempre estás, ¿qué? Siempre estás en línea con Dios. Con el Señor Jesús y su Espíritu siempre debes estar, ¿qué? Conectado. Siempre. Siempre. Así tienes que vivir. Siempre conectado con el Señor. Si las hermanas están haciendo ahí sus huevitos con chorizo y Señor, ayúdame que me salgan ricos sus huevitos. Hasta eso. ¿Sí? Y me toca a la vecina. Hola vecina, ayúdame a testificarle. Hay que orar en todo tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la oración de rodillas, si lo pueden hacer, es bueno. ¿Por qué? Porque es algo de humillarse a Dios. El Señor Jesús se arrodillaba y es parte de la vida cristiana, así es. Es parte de la vida cristiana. Así es. Hasta ver a Jesucristo formado en vosotros, dice. Ese era el motivo de sus plegarias. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de sus plegarias? Oh, Padre, dame un megayate del pastor, ¿no? ¿Sus ruegos cuál era?
¿Cuándo voy a ver a Cristo formado en el corazón de mis hermanos? Esas eran sus oraciones. Adelante, hermano. Así es. Así es. ¿A quién no le pusieron en la oración su enseñanza un estándar de tiempo? Lo que dice la hermana. Sí, sí aprendieron mucho. Constantemente. La hermana está diciendo que para los que están en Quimbilá, que dijo que Jesús, cuando fue tentado en el Getsemaní, a sus discípulos, no habéis podido orar conmigo tan siquiera una hora. Una hora. Porque a veces somos express en la oración, ¿verdad? Somos express. Señor Jesús, gracias. Amén. Y ya listo. Ni un minuto pasó, ya acabaste. Pero yo entiendo que cuando pasa eso, es que a lo mejor no tienes una carga genuina. Porque hasta el católico tarda más tiempo rezándole a la Virgen cuando tiene un agonizante en el hospital orando. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ahí está, aunque sea su ídolo, pero ahí está pensando que el ídolo, el muñeco va a salvar su vida, pero ahí está. Y nosotros que tenemos la verdad, la doctrina, pues debemos de buscar a Dios, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a concluir. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Están aquí, están en línea también. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros, Dios. Muchas gracias. Reconocemos que es un mandamiento la oración unánime de la iglesia, Señor. No solamente es un mandamiento, sino que la iglesia primitiva es nuestro ejemplo a seguir. Ellos oraban siempre, de corazón, en unidad. Te ponían por encima de todo para no faltar a las reuniones de oración. Oraban por valor, oraban por milagros, oraban por la extensión de tu reino, oraban por denuedo, oraban para tener sabiduría, oraban por la obra, oraban para el crecimiento del evangelio, oraban por amor a ti y a los hermanos. Nunca falta un motivo realmente para orar, Dios. Nunca faltan motivos para orar. Y menos como iglesia, Padre, menos como iglesia. Padre, yo te ruego que en este discipulado, te suplico, Padre, te ruego, Padre, que cada hermano, hermana mía en Cristo, que haya escuchado, que sepa esta palabra, la viva Dios. Que primero ellos lo vivan, Padre. Y cuando ellos lo vivan, podrán exhortar a otros que también lo vivan. Ayúdalos a que ellos lo vivan. Porque si no lo vivimos y exhortamos a otros a que oren cuando nosotros no nos reunimos a orar, entonces yo sería un hipócrita, Señor. Ayúdenos a vivir tu palabra, Dios. ¿Por qué falta poder en la iglesia? Por la falta de oración en la iglesia. La falta de oración en humildad y en el espíritu. ¿Por qué no vemos el crecimiento en la iglesia? Por la falta de oración y compromiso de los creyentes. ¿Por qué vemos una decadencia espiritual? Por la falta de oración. No hay búsqueda de Dios. Nosotros podemos solos, te estamos diciendo. Ya no seríamos diferentes a las miles de religiones muertas que habrían, Señor. Por eso ayúdanos a orar siempre. Ayúdanos a orar siempre, Padre. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos a combatir nuestra carne, Padre, para buscarte siempre en oración con los hermanos. Gracias, Padre bendito. Bendice a cada uno, Dios, en cualquier parte, en cualquier iglesia. Gracias por los hermanos de Quimbilá. Gracias por mi hermanita de Tequimul, Dios. Gracias por los hermanos de Mérida y los que en cualquier lugar vean ese discipulado, que les ayude a ellos mismos en su propia iglesia local. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra de todo lo que hacemos. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por su tiempo. Que Dios les guarde. Dios les bendiga a todos.